¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Hoy quiero hablarte de un trabajo, una investigación que duró bastantes años. Una investigación que da cuenta de una megacorporación, la llaman en la investigación criminal más grande del continente, dirigida en su momento por Hugo Chávez y posteriormente, luego de su fallecimiento, por Nicolás Maduro. Esta investigación está reciente, calientica, y es del Centro Estratégico Internacional y Estudios, ya traducido al español, perdón, cuyo presidente es Douglas Farad, que es también presidente de IBI Consultores e investigador visitante de la Universidad de Defensa en Estados Unidos. Él presentó ese estudio que se llama La última resistencia de Maduro, la supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana. Así la denomina, empresa criminal conjunta bolivariana. Perdón. Dicho estudio fue una investigación de 5 años en 11 países. Los autores del estudio son Farag y Caitlin Jade. Identificaron a esta empresa criminal conjunta bolivariana, tiene vínculos con 183 personas, 205 empresas que operaron al menos en 26 países, dice la investigación. Más adelante te vamos a ver el análisis. Ahora estamos en el contexto, ciñéndonos estrictamente el ámbito informativo de esta información. El Estado venezolano, dice la investigación, apoya esta delincuencia organizada, transnacional, la llaman ellos, como parte de una política estatal desde los tiempos de Chávez y hasta ahora de Maduro. Esta política criminal es una estructura única, dice la investigación, construida con la participación del Estado y a través de múltiples esferas económicas, jurisdiccionales y policiales. ¿Qué hace pensar o cómo surgió esta empresa conjunta? Ya se me olvidó el nombre. Empresa, ¿cómo fue que les dije? Ahora se me fue el nombre, la estructura de la megacorporación. Se me fue el nombre. Empresa criminal conjunta bolivariana. Empresa criminal conjunta bolivariana. ECCB. Dice en el estudio. Muy bien. Ahora, los surgimientos de esta empresa se debieron a, número 1, las organizaciones guerrilleras centroamericanas y colombianas. Número 2, la incursión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el tráfico y el negocio de la cocaína. Número 3, la toma del poder de Hugo Chávez en Venezuela y el socialismo del siglo XXI, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Dice la investigación que Chávez dirigía las operaciones en algo que ellos denominan la Red Global, conjuntamente con líderes políticos aliados, élites económicas y organizaciones criminales. Allí se mencionan a Cuba, a Nicaragua, a Bolivia, a Ecuador, a Surinam y El Salvador. Después de la muerte de Chávez en el 2013, Nicolás Maduro asumió la dirección de la empresa. La arquitectura está representada, la arquitectura de la empresa criminal bolivariana tiene una configuración de redes transnacionales, criminal, que usa empresas de maletín, dice la investigación, o fantasmas, con estructuras financieras en paraísos fiscales y aliados internacionales. El informe también dice que la empresa criminal bolivariana trabaja en al menos 5 operaciones claramente diferenciadas: financieras, ventas y préstamos de petróleo falsos, compra de activos físicos, megaproyectos ficticios de infraestructuras públicas, minería de oro ilegal y transferencias bancarias. Hasta allí el resumen de esta investigación que, repetimos, duró 5 años. Ahora viene mi análisis. Yo les he dicho aquí
que nosotros debemos tener muy claro el sentido que vive Venezuela hoy en día. Una lucha tenaz entre fuerzas opositoras y fuerzas gubernamentales. Cada quien quiere imponer su verdad y cada quien utiliza distintos métodos científicos, periodísticos, comunicacionales, informativos para llegar a la audiencia, al público objetivo. Esta investigación, yo no voy a decir si es verdad o es mentira. Lo que sí te voy a decir es que Venezuela es uno de los países más corruptos de América Latina. Lo que sí te voy a decir es que Venezuela, cuando llegó Hugo Chávez al poder, llegó con la bandera de la anticorrupción, de demoler prácticamente todo lo viejo, de refundar la república, si hablaba, y de hacer una Venezuela nueva, totalmente, resetear pues prácticamente Venezuela. Al final, ni lo uno ni lo otro. Chávez llegó con un índice alto de corrupción, de lo que llaman aquí en Venezuela la Cuarta República, es decir, durante 30 años, 35 años, los gobiernos de AD y de COPEI se traspasaron el poder, lo intercambiaron lustro a lustro. Antes aquí en Venezuela el presidente de la República duraba 5 años, luego con Chávez se modificó y se pasó a 6 actuales. Se traspasaban el poder unos a otros, AD y COPEI, era la misma oligarquía, eran los mismos grupos económicos, los mismos grupos criminales que hoy se le achaca a Chávez y que antes eran con la Cuarta República. Hemos llegado al punto de que han desguazado a Venezuela, tanto en la Cuarta, con los grupos criminales, o como ustedes lo quieran llamar, los grupos corporativos, que ahorita quieren ingresar al poder tumbando a Maduro, como con Chávez. Dos especies que han defraudado a los venezolanos y que han llevado a este país a este derrotero y a una situación calamitosa, vergonzosa y muy deplorable. Yo también te puedo decir que el gobierno de Hugo Chávez fue uno de los más corruptos que hubo en Venezuela, pero nada es comparable al gobierno de Maduro, nada. El gobierno de Chávez es un pinino delante de la corrupción dantesca que se ha desatado luego de su muerte al gobierno de Maduro. El gobierno de Chávez, o el gobierno de la Cuarta República, delante del de Chávez, fue también un pinino. Hubo mucha corrupción en Chávez, hubo mucha corrupción en la Cuarta República, hay mucha corrupción en Maduro. Aquí no se salva en Venezuela nadie. En el sector público no se salvan las empresas públicas ni las empresas privadas. Ustedes me van a decir que Guaidó no es corrupto, o su grupo de amigos. ¿No son corruptos? Citgo, PDVSA, las cuentas nacionales, sus más de 60 representantes a nivel nacional pidiendo que, haciendo negocios por su lado y pidiendo que bloqueen todas las cuentas de Venezuela. No hay corrupción. Allí hay un video para aquellos que andan aplaudiendo el bloqueo de Venezuela, o para aquellos que andan haciéndole guiños a Guaidó, creyendo que una vez que salga Maduro la cosa aquí va a ser diferente. Así decía Chávez hace 20 años y así lo aplaudimos, y así mucha gente aquí en Venezuela confió profundamente. A partir de Chávez o antes de Chávez nunca he confiado en ninguno de estos gobernantes. No he estado detrás de ninguno de ellos, y les digo lo siguiente: mientras nosotros seamos cada día más críticos con Chávez, con Maduro, con la oposición, en esa perspectiva vamos a pivotar y nos vamos a hacer cada día más exigentes y nos vamos a volver descreídos de la cantidad de mentiras que nos dicen tanto de un lado como de otro. El gobierno de Maduro es un gobierno deshecho. Sí, tiene sus avances en materia social que ya se han retrocedido por toda esta calamidad. En materia económica ha sido un verdadero desastre. Y ahí hay muchas cosas que se dicen en ese estudio que no hay que tener 5 dedos de frente para entender qué es la realidad en Venezuela. Dígame la empresa PDVSA.
deshuesada, despellejada por Maduro y antes por Chávez y antes por la Cuarta República, entregada a los capitales corporativos y empresas transnacionales. Luego Chávez prácticamente la nacionaliza, la burocratiza y la convierte, le da distintas objetivos que cumplir, no solamente petroleros, sino de índole social, la desconfigura y luego viene Maduro y le da el hastazo final. 3,5 millones de barriles se producían, ahora 800,000. Ingresaban al fisco algo así como unos 80,000 a 90,000 millones de dólares anuales, ahora apenas si podemos llegar a 20,000, 25,000 millones de dólares, y con el bloqueo mucho menos. Jamás Venezuela, ni en los peores tiempos de la Cuarta República, habíamos llegado a unos índices de corrupción, índice de falta de transparencia como esto que hemos vivido con Maduro. Jamás, jamás en la historia. Pero si nosotros volteamos a quienes quieren gobernar luego de Maduro o quieren sacar a poder luego de Maduro, entonces hay que sentarnos a llorar. No nos queda otra. Sentarnos a llorar o volvernos cada día más exigentes, más críticos, menos seguidores de uno o de otro. Yo les ruego, yo les pido que seamos cada día críticos y que no le estemos parando pelotas a aquellos que se están beneficiando directa o indirectamente tanto del gobierno como de la oposición, a que cada vez que haya alguien que eleve su voz de protesta y de crítica por las cosas hechas malas, porque ¿qué es lo que estamos pasando aquí en Venezuela? Pues aquí en Venezuela hay un fenómeno interesante sociológicamente hablando, que como nos hemos acostumbrado a defender un lado o el otro, prácticamente los que defienden un lado no critican o no son autocríticos con ese lado, y los que defienden el otro lado mucho menos. Y si alguien sale en la línea del medio que es independiente o que dice ser independiente, entonces lo atacan de manera feroz para que defina su posición, o es de un lado o es del otro lado, pero no puedes estar en el medio, no nos puedes criticar a los dos al mismo tiempo. Y así han manipulado a la población con esos mensajes, que eres un divisionista, que eres un chavista encubierto, que eres un opositor encubierto, que eres un escuálido encubierto. Así se les llama aquí a los opositores, escuálidos, y a los chavistas los llaman más burro, platanote, chaburro, no sirves para nada, eres una foca, lo único que sabes es aplaudir, lo único que sabes es decirle sí, amo. Y a los opositores, vendepatria, escuálidos, sin conciencia, sin país, sin corazón. Esa es la lucha que factores del poder nos han hecho para que estén apoyándolos a los unos y los otros y nos tengan como soldados allí de ellos, inermes, cero autocríticos, cero críticas. Y si eres crítico, eres un vendido, eres un infiltrado, eres un topo, eres de la CIA, eres de Maduro, o al contrario. Aquí no hay capacidad prácticamente para que un lado u otro bando haga crítica, y aquel político que logre tratar de meterse en la línea del medio y diga, Guaidó yo no lo quiero por vendepatria, porque es uno más del montón y es un corrupto. A Maduro no lo quiero por la calamidad que tenemos aquí en los venezolanos, por esto y por esto. Perdón. ¿Qué le van a decir? Bueno, que se aguante. Y en ese tejemaneje manipulador nos han querido llevar. Y por eso yo fundé este canal con ese objetivo, de no pararle pelotas ni a un lado ni a otro lado, echarle cuchillo a los dos lados. A quien lo haga mal se le hace cuchillo, sea chavista, sea opositor, sea independiente. Es la única manera de elevar nuestra conciencia para que Venezuela se convierta con los años en gente crítica que va a ser muy difícil de manipularse. Así que este informe yo se los dejo a ustedes para que me den sus comentarios si ustedes consideran efectivamente que Maduro es una empresa criminal. Mira, te voy a dar otro dato.
tú que estás en el exterior, que quieres comprender el tema de Venezuela. Aquí hay 24 estados. Hay 19 gobernadores o 20 gobernadores. Sí, 4 son de opositores. 19 gobernadores. El 85% alcaldes chavistas. Municipios, pues aquí hay 335 municipios en Venezuela. 24 estados. Mayoría de alcaldes chavistas, muchos de ellos militares o exmilitares, mayoría de alcaldes o de gobernadores, mayoría de gobernadores también militares. Y casi la mayoría de ellos son lo mismo. Sean opositores o sean del gobierno. No se conoce gobierno. Miren, aquí ha gobernado la oposición, alcaldes y gobernadores, y todos están cortados por la misma tijera. Malos gerentes, malos gobernantes, corruptos, pero a rabiar, tanto del gobierno como aquí no se salva nadie. Aquí no se salva nadie, amigos míos. En el sector público, aquí en Venezuela, no se salva nadie. Y si hablamos del sector privado, son tan o más corruptos que los políticos, porque los políticos necesitan al sector privado para ellos hacer su marramucia. Entonces nadie me va a venir a decir aquí que aquí el problema es Maduro. No. Aquí el problema no es Maduro. Pero yo no me quiero desviar, no quiero hacer extenso este trabajo, este comentario, para efectivamente me den sus conclusiones, sus puntos de vista y me dejen sus comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.